Existe una... No son meras palabras escritas en papel. Son vida, verdad y una fuerza activa que puede cambiar realidades. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no entró en discusiones con el enemigo ni trató de razonar con él. En cambio, respondió con las Sagradas Escrituras. Escrito está. Cada vez que el adversario intentaba engañarlo, Jesús contrarrestaba con la verdad divina. Con cada palabra pronunciada, el poder del enemigo se desmoronaba. La palabra de Dios no es solo una declaración de verdad. Es una herramienta poderosa, una espada afilada que corta las mentiras, disipa el miedo y ahuyenta la oscuridad. Pero no todos los versículos tienen el mismo peso espiritual. Algunos ofrecen consuelo, otros guían nuestros pasos, pero existen unos pocos que están imbuidos de tal autoridad divina que su sola proclamación provoca temor en el reino de las tinieblas. Imagina estar en una habitación completamente a oscuras, sintiendo como algo siniestro acecha en las sombras, observándote sin que puedas verlo. Luego, enciendes una cerilla y de repente la luz invade el espacio. Las sombras no pelean ni resisten, simplemente desaparecen. Esto es exactamente lo que sucede en el ámbito espiritual, cuando un creyente declara el versículo más poderoso de la Biblia. Satanás y sus huestes no pueden soportar su poder y se ven obligados a retroceder, como insectos que huyen ante la luz del sol. Pero, ¿cuál es ese versículo? ¿Por qué posee tanto poder? Muchas personas pasan años estudiando la Biblia sin descubrir este secreto. Recitan textos familiares y memorizan pasajes reconfortantes, pero desconocen el versículo que tiene el potencial de transformar por completo su realidad espiritual. Y eso es precisamente lo que el enemigo desea. Si logra mantener oculta esta verdad, puede mantener a los creyentes atrapados en un estado de confusión y derrota espiritual. La mayoría de los cristianos no experimentan victoria no porque carezcan de fe, sino porque carecen de conocimiento. El mayor aliado del enemigo es el engaño. Convencer a las personas de que son impotentes, de que están atrapadas, de que no tienen control sobre sus circunstancias. Sin embargo, cuando alguien descubre este versículo y comienza a declararlo con fe, toda ilusión se quiebra. Piensa en los relatos bíblicos de liberación milagrosa. Pablo y Silas, encadenados en una prisión, comenzaron a alabar a Dios y de repente un terremoto sacudió el lugar, abriendo las puertas y rompiendo las cadenas. Los muros de Jericó, imponentes e inexpugnables, cayeron ante el grito unánime del pueblo de Dios. Estos milagros no fueron coincidencias. Ocurrieron porque el pueblo de Dios entendió cómo alinear sus palabras con su voluntad. Ellos comprendieron el poder de declarar lo que Él ya había prometido. Pero, ¿qué sucede si no sabes qué decir? Si has estado orando y clamando por un avance, pero parece que nada cambia, este versículo podría ser la clave para desbloquear la autoridad espiritual en tu vida. Es mucho más que una simple declaración de fe. Es una herramienta que desata guerra contra las fuerzas de las tinieblas, desmantela la opresión, rompe cadenas y libera el poder de Dios de maneras que superan nuestra comprensión humana. Sin embargo, la mayoría de los creyentes nunca han sido enseñados sobre esto. Si crees en el poder transformador de la palabra de Dios, deja un amén en los comentarios. Hagamos que este mensaje alcance a más personas que necesitan escucharlo. Si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Únete a esta comunidad inspiradora haciendo clic en el botón de suscripción y no olvides darle me gusta para que esta verdad llegue a quienes más lo necesitan. Hay una razón por la cual este versículo rara vez se predica desde los púlpitos, una razón por la cual permanece escondido a plena vista.
Satanás no teme a los cristianos que simplemente asisten a la iglesia ni se preocupa por rituales religiosos vacíos. Lo que realmente le aterra es aquellos que comprenden la autoridad que portan y saben cómo ejercerla. Porque un creyente que entiende el poder de este versículo no solo se defiende, se convierte en una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede cuando finalmente descubres este versículo y lo declaras con fe y convicción? La respuesta podría sorprenderte más de lo que imaginas. En ese instante, dejas de ser un simple espectador en esta batalla espiritual. Tomas tu lugar como un guerrero equipado con las mismas palabras que hacen retroceder al enemigo. Ya no eres prisionero del miedo, la ansiedad o la opresión. Estás firmemente posicionado en victoria. Sin embargo, antes de que puedas usar este poder, antes de liberar su fuerza transformadora, necesitas entender por qué funciona. Debes experimentar de primera mano lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando la palabra de Dios se declara con autoridad. Y precisamente eso es lo que estamos a punto de descubrir. Prepárate, porque una vez que comprendas esta verdad, no habrá vuelta atrás. Si hay algo que Satanás teme más que cualquier otra cosa, es la palabra de Dios proclamada con fe. No tiembla ante rituales religiosos, ni le inquietan oraciones largas pronunciadas sin convicción. Pero en el momento en que un creyente declara las Escrituras con autoridad, algo cambia radicalmente en el reino espiritual. Las fuerzas de las tinieblas no solo resisten, entran en pánico, porque la palabra de Dios no es simplemente una declaración de verdad. Es una fuerza activa que destruye mentiras, derrumba fortalezas y desmantela el control del enemigo sobre las vidas humanas. Por eso, Satanás trabaja incansablemente para mantener a los cristianos ignorantes de este poder. No le preocupa que alguien posea una Biblia mientras permanezca cerrada. No le importa si las personas asisten a la iglesia, siempre y cuando nunca comprendan la autoridad que llevan dentro. Su estrategia principal nunca ha sido el enfrentamiento directo, sino el engaño. Convencer a los creyentes de que son débiles, impotentes, incapaces de enfrentar sus batallas espirituales. Pero las Escrituras nos dicen exactamente lo contrario. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, demostró cómo luchar en esta guerra espiritual. En el desierto, cuando Satanás vino a tentarlo, Jesús no discutió, no entró en pánico, ni intentó responder físicamente. Simplemente declaró: escrito está. 3 veces el enemigo atacó, 3 veces Jesús respondió con las Escrituras, y al final, el adversario no tuvo más opción que retirarse. ¿Por qué la palabra de Dios posee tanto poder que ni siquiera Satanás puede resistirla? La respuesta radica en su propia naturaleza. A diferencia de las palabras humanas, la palabra de Dios está viva. Hebreos 4:12 la describe como más afilada que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar mentiras, exponer las tinieblas y traer todo a la luz. No solo se habla, se libera como un arma en combate. Cuando se declara con fe, no solo informa, transforma, cambia realidades y trae intervención divina a situaciones terrenales. Piensa en esto. Cuando un rey emite un decreto, sus palabras se convierten en ley. No pueden ser ignoradas, debatidas, ni anuladas. Lo mismo ocurre en el reino espiritual. Cuando un creyente declara la palabra de Dios, no está simplemente expresando opiniones o recitando poesía. Está proclamando la ley divina, respaldada por la plena autoridad del cielo. Y el enemigo está legalmente obligado a someterse. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no usan este poder. Oran pidiendo ayuda, claman por intervención divina, pero fallan en declarar lo que ya les ha sido dado. Y Satanás adora esto. Quiere que los creyentes se sientan impotentes, clamando
desesperadamente en lugar de permanecer firmes en la autoridad que Dios les ha otorgado. En el momento en que un cristiano comprende que ya tiene el arma que necesita, la batalla cambia completamente. Entonces, ¿qué sucede cuando comienzas a declarar las Escrituras con autoridad? ¿Qué ocurre cuando dejas de solo leer la Biblia y empiezas a hablarla, a hacerla realidad? Los resultados pueden cambiar tu vida. El enemigo pierde su control. Fortalezas que han permanecido durante años comienzan a desmoronarse. El miedo, la ansiedad y la opresión pierden su poder porque no pueden resistir la fuerza de la verdad divina. Pero surge una pregunta importante. Si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué tantas personas luchan por ver resultados? La respuesta radica en la fe y la comprensión. No basta con la cual este conocimiento ha sido ocultado, por la cual muchas iglesias no siempre enseñan el verdadero poder de las Escrituras declaradas, y por la cual muchos creyentes permanecen atrapados en ciclos de miedo, duda y lucha. Porque si cada cristiano entendiera realmente la autoridad que ha recibido, el dominio de Satanás se desmoronaría de la noche a la mañana. Pero aquí están las buenas noticias. No necesitas vivir en ignorancia espiritual. No tienes que permanecer atrapado en el engaño. El poder para cambiar tu situación, para ordenar que las tinieblas huyan, para caminar en victoria divina ya está en tus manos. Siempre ha estado ahí. La única pregunta es, ¿lo usarás? Porque ahora que conoces la verdad, el enemigo no puede mantenerte en silencio. Pero antes de que puedas ejercer plenamente este poder, primero debes aprender a usarlo correctamente. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación puede transformar tu vida para siempre. Estamos a punto de descubrir algo extraordinario. Algo que puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Hay momentos en los que sentimos como si una fuerza invisible nos estuviera reteniendo, impidiéndonos avanzar sin importar cuánto lo intentemos o cuánto oremos. Es como si unas cadenas invisibles bloquearan nuestro progreso. Luchas repetitivas, patrones de fracaso que parecen imposibles de romper y una sensación constante de opresión que no desaparece. ¿Y si esos obstáculos no son simplemente coincidencias? ¿Y si fueran el resultado de ataduras espirituales, fuerzas maliciosas operando en las sombras con el propósito de mantenerte atrapado? La Biblia aborda claramente la idea de la esclavitud espiritual, pero también ofrece una salida poderosa, la palabra hablada de Dios. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el engaño, la opresión y las maldiciones para mantener a las personas cautivas. En el Antiguo Testamento vemos innumerables ejemplos de cómo la desobediencia llevó a generaciones enteras al cautiverio. Sin embargo, también encontramos un patrón esperanzador. Aquellos que sabían cómo declarar la palabra de Dios siempre hallaban una manera de liberarse. Piensa en Daniel. A pesar de ser arrojado al foso de los leones, él declaró el poder de Dios, y las fauces de los leones fueron cerradas. Considera también a los israelitas bajo la esclavitud egipcia. Su sufrimiento duró generaciones, pero en el momento en que clamaron a Dios con fe, los cielos respondieron y ellos fueron liberados. Pero aquí está lo crucial. La liberación no proviene de simples deseos o ilusiones. Viene del conocimiento y la aplicación de la verdad. Jesús mismo dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La clave para romper estas cadenas espirituales no es solo creer en el poder de Dios, sino declararlo sobre tu vida. Y hay un versículo en particular que posee tal autoridad divina que cuando se declara con fe, puede quebrar cualquier tipo de esclavitud, sin importar cuán profunda sea. Este versículo actúa como un terremoto espiritual, sacudiendo los mismos cimientos de la opresión y haciendo
y que todo lo construido contra ti se derrumbe. Si esta revelación ha tocado tu corazón, te invito a dejar un amén en los comentarios como una declaración de fe. Además, asegúrate de suscribirte para no perderte revelaciones transformadoras como esta. Tu participación es más poderosa de lo que imaginas. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas, así que da clic en me gusta y forma parte de algo mucho mayor. Muchas personas enfrentan batallas invisibles, maldiciones generacionales, ciclos repetitivos de fracaso y opresión espiritual que afectan a familias enteras. Luchan contra los mismos problemas que sus padres y abuelos enfrentaron. Dificultades financieras, relaciones rotas, adicciones, enfermedades. ¿Por qué ocurre esto? Porque las batallas espirituales son reales y el enemigo no renuncia fácilmente a lo que ha reclamado. Pero aquí está lo que Satanás desesperadamente quiere mantener oculto. Él no tiene derecho legal de mantenerte prisionero. En el momento en que comprendes y aplicas la palabra de Dios, ya no estás atado al pasado. La maldición se rompe. Piensa en esto. Cuando Jesús expulsaba demonios, nunca luchó ni discutió. Simplemente habló. Y los espíritus malignos huyeron porque no pudieron resistir la autoridad de sus palabras. Esa misma autoridad nos ha sido dada a través de las Escrituras. Lucas 10:19 dice: He aquí que os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Este no es solo un versículo de consuelo, es una declaración legal en el reino espiritual. Pero ¿cómo lo usas? ¿Cómo conviertes estas palabras en armas poderosas? La respuesta está en la fe activa. No basta con leer la Biblia, debes hablarla, creerla y aplicarla. Cuando declaras la palabra de Dios con convicción, no estás simplemente orando, estás emitiendo un decreto celestial que el enemigo no puede ignorar. Te colocas bajo la cobertura divina de las promesas de Dios, y cualquier fuerza que intente oponerse debe caer. Hay testimonios de personas que vivieron bajo opresión durante años, quienes intentaron de todo para liberarse de los ciclos negativos, solo para encontrarse atrapados una y otra vez. Pero en el momento en que comenzaron a declarar las Escrituras diariamente, todo cambió. Algunos experimentaron transformaciones inmediatas, mientras que otros vieron avances graduales pero innegables. El patrón es claro. Cuando la palabra de Dios se declara consistentemente, las cosas comienzan a moverse. Sin embargo, aquí está el desafío. La mayoría de las personas se rinden demasiado pronto. Declaran un versículo una o dos veces y, cuando no ven resultados instantáneos, asumen que no está funcionando. Pero las batallas espirituales a menudo requieren persistencia. No te detengas, sigue declarando la verdad, sigue usando la autoridad que ya tienes, porque en el momento en que lo haces, el enemigo pierde su control y tú entras en la plenitud de la victoria que Dios ha preparado para ti. Imagina la historia de Josué y los muros de Jericó. A los israelitas se les ordenó marchar alrededor de la ciudad durante 7 días antes de que las murallas finalmente cayeran. ¿Qué habría pasado si hubieran desistido en el 6º día? El avance estaba a punto de suceder, pero requería obediencia y resistencia. Este mismo principio se aplica hoy en la guerra espiritual. Las batallas no siempre se ganan de inmediato. Muchas veces demandan perseverancia. Entonces, ¿cómo comienzas? El primer paso es identificar qué necesita ser quebrado en tu vida. Tal vez sean patrones de fracaso, miedo, ansiedad, enfermedad u opresión que parecen inexplicables desde una perspectiva lógica. Una vez que reconoces la batalla, el siguiente paso es encontrar la escritura correcta para declarar sobre esa situación.
La verdad es que para cada ataque que el enemigo intenta lanzar contra ti, hay un versículo en la Biblia que lo derrota. Lo más importante es hablarlo diariamente, sin miedo, hasta que veas el avance. El enemigo intentará desalentarte, tratando de convencerte de que nada está cambiando, pero no te dejes engañar. Algo poderoso está ocurriendo en el reino espiritual. En el momento en que abres tu boca con fe, cadenas invisibles comienzan a debilitarse, fortalezas son desmanteladas y las fuerzas que trabajan en tu contra empiezan a perder control. Es por eso que Satanás lucha desesperadamente para evitar y que los creyentes comprendan el poder de las Escrituras declaradas. Porque una vez que experimentas los resultados, una vez que presencias la transformación que proviene de proclamar las promesas de Dios, nunca más volverás a vivir en miedo o esclavitud. El siguiente paso es aún más profundo y crucial. Una vez que entiendes cómo romper cadenas, surge una nueva pregunta. ¿Estás cometiendo un error crítico que está debilitando tus oraciones? La respuesta puede sorprenderte. Muchos creyentes se preguntan por qué sus oraciones parecen ineficaces. Leen la Biblia, oran, piden ayuda a Dios, pero nada parece cambiar. Sus palabras parecen evaporarse en el aire, sin ser escuchadas ni respondidas. Comienzan a dudar. Tal vez Dios no está escuchando, tal vez su fe no es lo suficientemente fuerte, tal vez las promesas bíblicas funcionan para otros, pero no para ellos. Pero, ¿y si el problema no está en Dios? ¿Y si la verdadera cuestión radica en cómo están abordando su palabra? La Biblia no es simplemente un libro para leer, es una espada para empuñar. Está llena de poder divino. Sin embargo, muchos la tratan como un antiguo libro de historias, leyéndola casualmente en lugar de involucrarse activamente con ella. Jesús nunca quiso que las Escrituras fueran simplemente algo que absorbemos mentalmente. Él pretendía que fueran declaradas y aplicadas. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, no solo pensó en la palabra, la habló en voz alta. Cada ataque del enemigo fue recibido con una declaración verbal de la verdad. Escrito está. Así es como Jesús venció. Y así es como debemos luchar nuestras batallas hoy. En el momento en que hablas la palabra con fe, todo cambia. Ya no es solo tu voz siendo escuchada, es el cielo respaldando tus palabras con poder. La Biblia se describe a sí misma como una espada de doble filo, Hebreos 4:12, más afilada que cualquier arma existente, capaz de cortar el engaño, quebrar fortalezas y exponer la oscuridad. Sin embargo, muchos creyentes no empuñan esta espada correctamente. Algunos la sostienen en sus manos, pero nunca la usan. Otros la blanden débilmente, sin confianza, preguntándose si realmente hará alguna diferencia. Pero aquellos que aprenden a usarla con autoridad son quienes experimentan avances significativos. Hay innumerables testimonios de personas que lucharon durante años con opresión, duda o fortalezas solo para experimentar cambios repentinos cuando modificaron la forma en que oraban. En lugar de simplemente pedir ayuda a Dios, comenzaron a declarar lo que Él ya había prometido. No solo oraron por protección, declararon el Salmo 91 sobre sus vidas. No solo pidieron fuerza, proclamaron Isaías 40:31 en voz alta, creyendo que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta transición de la oración pasiva a la declaración activa marcó toda la diferencia. ¿Por qué esta distinción importa tanto? Porque la fe no es solo creer, es hablar. Jesús dijo en Marcos 11:23, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá, así le será hecho. Observa que no dijo, si alguien
piensa en mover la montaña, sino si alguien lo dice. Hay poder en tus palabras, pero solo cuando se alinean con la autoridad de la verdad de Dios. Aquí es donde muchos fallan. Algunos leen las Escrituras, pero no meditan en ellas. Otros recitan versículos, pero no creen plenamente en ellos. Y luego están aquellos que creen, pero no persisten, rindiéndose demasiado pronto mientras esperan resultados instantáneos. La guerra espiritual no siempre funciona como encender un interruptor donde todo cambia de inmediato. A veces es como golpear una puerta cerrada hasta que finalmente se abre. La pregunta es, ¿continuarás golpeando? Piensa en la historia de Elías, en Primeras Reyes 18. Él oró por lluvia después de años de sequía, pero no oró una sola vez, y luego esperó. Continuó enviando a su sirviente de regreso para buscar señales de cambio. 6 veces no había nada, pero en la 7ª vez apareció una pequeña nube, y poco después la lluvia llegó. ¿Qué habría pasado si Elías se hubiera rendido en la 6ª oración? El avance estaba justo ahí, pero requería persistencia. Lo mismo es cierto hoy. Muchas personas se rinden demasiado pronto. Oren, declaren las Escrituras, pero cuando no ven un cambio inmediato, asumen que no está funcionando. Sin embargo, algo poderoso está ocurriendo en el reino invisible en el mismo momento en que declaras la palabra de Dios. Estás cambiando las cosas espiritualmente, incluso si aún no puedes verlo con tus ojos naturales. Cada palabra hablada con fe debilita el poder del enemigo. Cada declaración de verdad construye una base sólida para la victoria. Es por eso que Satanás lucha desesperadamente para mantenerte en silencio. Él sabe que un creyente que aprende a hablar la palabra de Dios con fe es peligroso para su reino. Sabe que si continúas declarando la verdad, las fortalezas serán destruidas, las cadenas caerán y su control sobre tu vida será aniquilado. Entonces, intentará convencerte de que tus palabras no importan, que tus oraciones son ineficaces, que nada está cambiando. Pero eso es una mentira. La verdad es que tus palabras están construyendo algo poderoso. Cada declaración, cada versículo hablado con fe, cada promesa de Dios en la que te apoyas, todo está llevando a algo mucho mayor. Llegará un momento en que el avance por el cual has estado clamando ya no será solo una promesa. Se convertirá en tu realidad, pero aún queda un paso final. Ahora que sabes por qué la palabra de Dios debe ser hablada, surge una nueva pregunta. ¿Qué sucede cuando la declaras consistentemente? ¿Qué cambia en el reino espiritual? La respuesta transformará completamente la forma en que ves todo. Cuando declaras la palabra de Dios con fe, algo extraordinario ocurre en el ámbito espiritual. No son simplemente palabras saliendo de tus labios, es la autoridad divina siendo liberada en tu vida. Pero, ¿qué está sucediendo exactamente cuando hablas el versículo que más teme Satanás? ¿Qué cambia en el mundo invisible cuando te mantienes firme y declaras lo que Dios ya ha dicho? La Biblia nos ofrece atisbos de esta realidad en varios pasajes. Por ejemplo, en Daniel 10, un ángel entrega un mensaje a Daniel y revela algo sorprendente. En el momento en que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron escuchadas en el cielo. Sin embargo, hubo resistencia espiritual. El ángel fue retrasado por fuerzas demoníacas que intentaban impedir que el mensaje llegara a Daniel. Si un ángel poderoso tuvo que enfrentar oposición en el reino espiritual, imagina lo que sucede cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Cada declaración envía ondas de choque a través del sobrenatural, desmantelando fortalezas, rompiendo barreras y llamando a la intervención divina. Satanás hace todo lo posible para mantener a los creyentes en silencio. Quiere que sientas que tus oraciones son ineficaces, como si tus palabras no tuvieran peso. Pero eso es una mentira.
En el momento en que hablas la palabra de Dios con convicción, el dominio del enemigo se debilita. Imagina estar en una habitación completamente oscura, llena de tinieblas. En el segundo en que enciendes un fósforo, incluso la más pequeña llama disipa esa oscuridad. Las sombras no discuten ni resisten, simplemente retroceden. Eso es exactamente lo que sucede cuando la palabra de Dios se habla en tu situación. Las tinieblas no tienen opción más que retirarse. Si estás listo para caminar en victoria, deja que el mundo lo sepa comentando amén, justo ahora. Tus palabras tienen poder, y si eres nuevo aquí, no te quedes solo observando. Forma parte de este movimiento suscribiéndote y activando las notificaciones para que nunca te pierdas un mensaje que puede cambiar vidas. Además, haz clic en el botón Me gusta. Es una manera simple de afirmar este mensaje y ayudar a difundir la verdad de Dios. Pero aquí está la clave. La consistencia importa. Muchas personas se desaniman cuando no ven resultados inmediatos. Declaran la palabra una o dos veces y cuando las cosas no cambian de la noche a la mañana, se detienen. Pero el avance generalmente llega para aquellos que persisten. Piensa en Elías en 1 Reyes 18. Él oró por lluvia, y aunque no había señal de cambio, continuó enviando a su sirviente a revisar el cielo 7 veces. Lo envió de vuelta una y otra vez, hasta que finalmente apareció una pequeña nube, el comienzo de una tormenta torrencial que puso fin a años de sequía. ¿Y si Elías se hubiera rendido después de la tercera o cuarta oración? La respuesta es simple: no habría visto el milagro. Lo mismo se aplica a ti. Cuando declaras la palabra de Dios, cuando hablas ese versículo poderoso que aterroriza al enemigo, puede que no veas cambios inmediatamente, pero ten la certeza de que las cosas están cambiando. Las fuerzas de las tinieblas están siendo empujadas hacia atrás. Las cadenas que te han mantenido cautivo durante años están comenzando a quebrarse. Cada vez que hablas, estás construyendo algo en el espíritu, reforzando la autoridad que Dios ya te ha dado. Hay testimonios de personas que lucharon contra la opresión durante años. Depresión, ansiedad, miedo, incluso dificultades financieras. Pero cuando comenzaron a declarar las Escrituras diariamente, algo comenzó a cambiar. Al principio, nada parecía diferente, pero lentamente las cosas empezaron a transformarse. La paz reemplazó al miedo, los avances comenzaron a manifestarse, y las mismas cosas que antes parecían imposibles se convirtieron en realidad. Porque cuando te apoyas en la palabra de Dios, te estás apoyando en una fundación que no puede ser sacudida. Ahora, imagina cómo sería tu vida si hicieras de esto una práctica diaria. Sí, en lugar de ser consumido por la preocupación, despertaras cada mañana declarando las promesas de Dios sobre tu vida. Sí, en lugar de dejar que el miedo te controle, hablaras con valentía, sabiendo que cada palabra alineada con la autoridad divina tiene poder. Esto no es simplemente pensamiento positivo, es guerra espiritual en su nivel más alto. Es caminar en victoria en lugar de vivir en derrota. La jornada apenas ha comenzado y lo mejor aún está por venir. Mantente firme. Sigue hablando y observa cómo Dios se mueve de maneras que nunca imaginaste. Tu avance ya está en camino.